tres grupos de trabajo. Recuerden que es acerca del uso de antibióticos en fracturas expuestas o lesiones de tejidos blandos. Son tres grupos, van a buscar un artículo y lo vamos a... Pueden hacer una mini presentación aquí durante el día que corresponde la clase o un mini debate porque como grupo, cada grupo va a presentar. Entonces, ustedes van a decidir la forma de la forma que lo quieren hacer. Si quieren hacer una mini presentación como grupo, si quieren hacer un mini debate, una lectura de qué antibióticos se pueden usar, qué controversias hay, qué es lo que encontraron, todas las cosas que puedan ser interesantes y que todos podemos aprender. Es un tema interesante, hay bastantes controversias, entonces lo podemos aprovechar bastante ese día. Entonces, no sé si hasta el momento, en relación a las clases pasadas, hay alguna duda, algún comentario, eh, alguna pregunta que tengan. Hemos ido desde lo más básico, vamos a ir avanzando. Entonces, iniciamos con los conceptos básicos, la histología, la anatomía, después la clasificación, las formas de clasificación. Luego fuimos a la exploración física, cómo exploramos un paciente con múltiples fracturas o con una fractura. Y hoy vamos a ver una clase que más que todo es sobre los estudios de imagen que solicitamos, cómo solicitarlos y cómo interpretarlos. Eso es bastante importante porque en ortopedia prácticamente somos una especialidad que hacemos diagnóstico por imagen. Entonces, no sé si en relación a las clases pasadas, algún comentario, alguna duda que tengan, algo que quieran despejar para que no se les olvide. Nada. Buenas tardes, doctor. Le saluda Jessica Castro. En mi caso, yo soy Buenas tardes. docente. Como le había explicado, he tratado de Ajá. llevar la clase conforme a ciertos términos generales Docente, yo ¿verdad? recuerde en mi momento, ¿verdad? De estudiante. Em, De sí, educación física me se había me dicho, complica ¿verdad? mucho. Y de educación física, sí. Ah, Yo ok, realmente pero no se entré preocupe al porque pensé que era más general, sí. Entonces, yo vi que usted sí, subió que hay que hacer bueno, dos ajá. tareas. Una que del yeso, perdón. Y yo, ok, sinceramente, yo yeso, no recuerdo en algún momento haberlo hecho, ¿verdad? Lo más que No, uno pero ve no, son, eso no importa, sí, eso es lo, no se preocupe por eso. sí, o sea, Usted lo que quiero búsquelo decir cómo que se hace. es. Ujú. Ajá, que yo estoy buscando lo más voy a tratar de hacer algo general que pueda interpretar de algún video porque Sí, sí se me hace no, un poco complicadito, ¿verdad? ese es exactamente el Yo objetivo. permanezco más en salones, más con así en el campo, pero no es que en mi diario No, vivir pero yo tengo este tipo de experiencia sí, que la mayoría. pero mire que le puede ser útil. ¿Por qué razón? Porque en algún momento da clases a adultos o niños. Niños. Bueno, educación media. Ujú. Entonces son jóvenes, la mayoría. Entonces, gracias a Dios que no he tenido el caso de que tengan una fractura, lo más es 15 y tal vez en el dedo, pero así, Sí, algo no, fuerte pero no. perfecto. Mire, yo sé que las clases pasadas han sido bastante técnicas en conceptos médicos y eso, pero es porque vamos en un orden. Ese es el parte del programa que va desde los conceptos básicos, la histología, la anatomía, luego quizás en el caso suyo.
que no es médico, entonces le interesa más cómo identificarlo, que fue la clase pasada que vimos si hay edema, si hay alguna deformidad en una extremidad, eso no es tan complicado. Y luego, en el caso suyo, lo que el siguiente paso que corresponde es inmovilizarlo, pero no hemos llegado a esa clase. Sí, correcto. Entonces, Yo algunos tranquila. términos, yo he estado absorbiendo, o sea, yo voy a terminar hasta el curso, si Dios quiere, pero sí, hay cosas como para que tengan en cuenta de que yo no, realmente no No, manejo y sí, definitivamente bueno, no, pero es bueno conocer de esto porque en mi caso cualquier cosa yo le digo, hey, pero ¿cómo es posible que te digan qué es esto? Pero yo me recuerdo de que el doctor allá discutió con los compañeros doctores que no era no, así no, o... todavía no se crean los expertos porque faltan todavía 6 clases, Sí, entonces sí. después vamos, por ejemplo, a las inmovilizaciones, que eso sí sirve mucho porque podemos inmovilizar con yeso o podemos inmovilizar con lo que muchas veces tengamos en el campo. Porque yo puedo ser especialista, pero no siempre voy a estar en el hospital. Muchas veces me va a tocar estar en una montaña, me va a tocar estar en la calle y no voy a contar con todos los recursos. Pero lo importante son como los principios de inmovilizar, reconocer y saber inmovilizar. Pero no hemos llegado a esa clase. Por eso quiero que lo hagan ustedes para ver la idea. Algunos son médicos y tienen alguna experiencia, otros son médicos y no tienen mucha experiencia en eso porque han trabajado en otro tipo de área. Y algo otros nos ha tocado que en la calle ha tocado inmovilizar a algún paciente. Entonces, eso es lo importante, ver cómo lo hacen para después corregir y ver qué se puede mejorar en relación a eso. Entonces, aprenda todo lo que pueda. Eso ayuda bastante. Aprender nuevos conceptos, aunque no sean del área uno, es siempre importante. Y cualquier duda, siempre interrumpan, ajá, aunque no sea, aunque le parezca que es algo que es tonto, siempre interrumpa, ¿verdad? No hay problema por mí. Bueno, vamos a aquí compartir la pantalla. ¿La pueden ver? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Sí, doctor. Entonces, hoy ya fuimos una vez que evaluamos al paciente, que le encontramos la sospecha de una fractura, el siguiente paso, veamos que ahora tenemos estabilizado y todo, entonces el siguiente paso es los estudios de imagen. Esto no vamos a profundizar tanto porque como les dije la vez pasada, para cada extremidad o para cada hueso tenemos proyecciones especiales. Entonces, hoy vamos a tener una clase especial porque tengo una invitada especial, radióloga que tiene una experiencia aparte en estudio musculoesquelético. Entonces, ella se va a conectar en un ratito. Pueden interrumpirla, pueden preguntar todo lo que quieren. No hay ningún problema. Entonces, para comenzar, llegamos a nuestra cuarta clase. Les voy aquí presentar un caso para que ustedes, vamos a ver cómo van evolucionando los conocimientos de ustedes. Tenemos un paciente masculino de 19 años que sufrió un trauma en el antebrazo izquierdo. En la clínica tiene edema, inflamación y cuando ustedes tocan un poquito se siente ahí dolor y un poquito de crepitación. Crepitación es que literalmente suenan los huesitos así, era el crujido de los huesitos. Entonces, cuando a ustedes les llega un paciente con estas características, eh, ¿qué estudio inicial pediríamos en la emergencia, por ejemplo? Ahí para que participen. A rayos X, AP y lateral ¿Y lateral de qué? de antebrazo izquierdo. Del antebrazo, correcto. Excelente.
¿Qué características debería tener esa radiografía que les gustaría a ustedes que se viera bien en esa radiografía? Que se vieran ambas articulaciones, Exactamente. ¿Cuáles articulaciones? la articulación pues del codo y la articulación de la mano. Excelente, excelente, excelente. Entonces pediríamos una AP y lateral del antebrazo, pero especificamos bien para que no vamos a tener problemas después. eh, que se vean las dos articulaciones del codo y del antebrazo. ¿Por qué razón? Porque podemos tener en muchos casos, como no sabemos qué es lo que tiene, porque solo estamos viendo por la clínica, lesiones asociadas, tanto luxación radiocubital distal o proximal. Y luego que solicitamos el estudio, ¿cuál sería el manejo inicial de este paciente? Los estoy anotando en la participación como evaluación. Mm, tendría que ser manejo del dolor y dependiendo de la lesión que tuvo el paciente, Ah, la lesión, inmovilización. trauma en el antebrazo, inmovilización. ¿Cómo debería ser esa inmovilización? Si hay, si los huesos no están alineados, sí tendría que pasar por quirófano. Si No, 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 no. O sea, no se vaya tan. Usted está en emergencia todavía, no, está ahí, no está recibiendo el paciente apenas. La ok, inmovilización está, sí. entonces inmovilización con yeso. ¿Qué características debería tener esa inmovilización? Una férula braquiopalmar. Brachiopalmar. ¿Qué es una férula brachiopalmar ahí? O sea, prácticamente que vaya inmovilizada la articulación proximal y la articulación distal, o sea, desde el brazo hasta la muñeca. ¿Verdad? Muy bien, excelente. Entonces, ya vemos que ya solicitamos adecuadamente los estudios, hicimos el manejo inicial, inmovilizamos y colocamos eh, medicamento. Y tenemos esta radiografía, la AP y la lateral. Según la segunda clase que tuvimos sobre el diagnóstico, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Podría ser una fractura oblicua, doctor, de tercio medio de cúbito, no expuesta. Exactamente, fractura oblicua. Exactamente, una fractura oblicua, como podemos ver aquí, de tercio medio. Recuerden el tercio, el extremo proximal, tercio medio y tercio distal. ¿Está desplazada o está alineada? Está Está alineada. lazada. ¿Está alineada? ¿Quién dijo alineado? ¿Quién dijo desplazado? Está desplazado Está desplazado. Está Desplazado. desplazado. Sí, Desplazado. correcto. Si ustedes se lateralmente. fijan, quizás en la radiografía, siempre, si por eso siempre tenemos que pedir las dos proyecciones, porque si ustedes se fijan aquí, medio se ve que hay alineado un poco contacto, pero cuando vemos la lateral está completamente desplazado. Entonces, y miren, el radio está íntegro. Entonces, eh, tomando en cuenta la edad, ¿cuál creen ustedes que sería el tratamiento de esta fractura? Doctor, Dígame. lo que sí tengo una consulta, de acuerdo porque es oblicua, porque bueno, yo pensaba más que podría ser transversal, porque no le encuentro un ángulo como de 30 grados para que sea oblicua. Aquí está, mire, más o menos el trazo de fractura. Transversa sería
que estuviera así completamente, sería horizontal, ¿verdad? De esta forma, ahí, en esa línea. Entonces sí, me parece que es oblicua esta, ¿verdad? No, pero está bien, está bien, está bien el comentario. Hay algunos trazos que no son fáciles, hay unos que son menos obvios y hay unos que son como los dibujitos del libro. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el manejo? Quirúrgico para poder iniciar la rehabilitación pronto. Es un paciente de 19 años. Exactamente, exactamente. Lo mejor sería hacerlo quirúrgico eh, para poder rehabilitarlo lo más rápido, porque si aquí le podemos reducir, apretarlo, por ejemplo, y ponerle un yeso, estaría mucho tiempo inmovilizado y no sabemos si va a consolidar muy bien. Entonces, lo mejor sería hacerlo quirúrgico. Es un caso que llegó creo que la semana pasada y entonces el diagnóstico, ya lo dijeron, una fractura oblicua de tercio medio de cúbito y este es el resultado. Miren, si ustedes se fijan, lo primero que hice en este caso fue, como si ustedes se acuerdan que había como un cuadrito aquí en el trazo, fue reducir ese cuadrito, ese fragmento y ponerle un tornillito para que hiciera una compresión interfragmentaria. Y aparte de eso le pusimos esta plaquita. Entonces así el paciente puede iniciar eh, los, los movimientos más rápido y la rehabilitación lo más rápido. Doctor, yo tengo una consulta al respecto. Dígame. Cuando una fractura no es desplazada, en este Ujú. caso el manejo es quirúrgico o todo va dependiendo de la fractura de la lesión. Ajá. Muy buena pregunta. Excelente. Fíjese que como todo en medicina no va a ser una receta de cocina, sino que va a individualizar cada paciente. Hay indicaciones para manejo conservador. Por ejemplo, supongamos que fuera este caso, que la fractura estuviera así, alineada, perfectamente le podríamos poner un yeso y manejarlo conservador durante 6 semanas y no hay ningún problema. 6 a 8 semanas. Pero si individualizamos el caso y este paciente, por ejemplo, fuera deportista de alto rendimiento y queremos que no pierda tanto tiempo, entonces, aunque sea medio ahí alineada la fractura, lo podríamos operar para que pudiera empezar la terapia lo más rápido posible. Entonces, toca individualizar cada caso y toca que ustedes también en cada caso revisen lo que dice la medicina basada en evidencia, el manual que les recomendé la vez pasada, para ver, porque también hay problemas cuando son indicaciones conservadoras, o sea, de manejarlo conservador y lo manejamos quirúrgico. Entonces hay que individualizar cada caso y cada fractura, ¿verdad? Muy buena la pregunta. Entonces, este sería Y como un manejo multidisciplinario, perdón, donde intervienen doctores en sí, todo el equipo pues que se une para sacar adelante al paciente. exactamente, en condiciones ideales, el paciente debería de ser manejado de forma multidisciplinaria, o sea, digamos, yo lo opero al paciente, inmediatamente tendría que remitirlo donde un terapeuta o un especialista en medicina física, rehabilitación, para que comience el trabajo lo más rápido posible. Eso sería lo ideal. Se trata de hacer, pero recuerden que no contamos con todas las condiciones todo el tiempo, pero eso sería lo ideal. Entonces, el otro caso, un masculino, 16 años, o sea, en edad pediátrica todavía, tiene un trauma de rodilla izquierda mientras jugaba fútbol y en la clínica trae dolor en la región anterior de la rodilla, edema. No trae deformidad, pero sí tiene hinchazón justamente en esta área que está acá abajo.
Y entonces les llega este paciente que se acaba de caer jugando fútbol y se golpeó aquí la rodilla, le pegaron una patada y aparte se dobló la rodilla y viene con dolor e inflamación en esta zona, aquí donde va la inserción del cuádriceps, por aquí está la rótula y tiene dolor en esta parte. ¿Qué estudio le pediríamos en este caso? Una radiografía AP y lateral de rodilla. AP y lateral de rodilla, correcto. ¿Y qué manejo sería el inicial de ese paciente? Siempre hay que tratar los síntomas del dolor del paciente, Manejo del dolor, inmovilizarlo. o sea, inmovilizarlo. Inmovilizar, darle Ajá, antibiótico correcto. Antibiótico, ¿para qué le vamos a dar antibiótico? No para tiene manejar el ninguna herida. dolor, porque O dice ese, que hay dolor en la región anterior de la rodilla. sí, Músico sería. entonces le pedimos que radiografía AP y lateral y la AP nos sale esta imagen. ¿Qué les impresiona? Doctor, en la parte de fémur, viendo el lado izquierdo de la radiografía, hay Lado izquierdo, este izquierdo. Es lado, del lado derecho. Correcto. este. No, de la radiografía. Ajá. ¿Qué les impresiona? Hay como una Una pequeña fisura. lesión, una fisura. Es una Ustedes pequeña dicen muesca. esto que se ve acá y esto. No, 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 no. Arriba. No, doctor. Am, La veo normal, pero no sé. ahí, abajito. Ah, ¿aquí? Sí. Sí, correcto, ahí. Ah, digamos que se ve esto acá, pero que el dolor se los dije que era por acá. Entonces, ahí es otra cosa importante para que vayan haciendo ese ejercicio mental. Normalmente miramos cosas en algún lado, pero si no le duele ahí, entonces podríamos descartarlo. El dolor es como por acá, a nivel de la tuberosidad tibial. Estos son es el núcleo de crecimiento, la fisis, ¿verdad? Que ya se está fusionando por la edad, entonces es completamente normal. Pero el dolor es por acá. ¿Les impresiona algo por acá? Realmente no. Entonces, ¿qué corresponde? Revisar la lateral. La lateral, exactamente. Nunca una sola radiografía nos va a dar completamente la información. Entonces, aquí tenemos la lateral. En ese caso podríamos decir que es una fractura por avulsión. Excelente. Excelente, ¿verdad? Recuerden que por la edad que es edad pediátrica, todavía tiene un poquito de núcleos de crecimiento y sobre todo aquí en la tuberosidad tibial. Entonces aquí va insertado el tendón de la rótula y seguramente con un mecanismo de flexión de la rodilla más el golpe que recibió, ese tendón arrancó este pedacito y está completamente desplazado, ¿verdad? Entonces, por eso es que trae el edema en esta zona. Recuerden que en la radiografía no solamente vemos el hueso, también podemos ver todo este borde que está acá, que son tejidos blandos. Entonces, eh, ¿cuál es, cuál creen ustedes de estas tres inmovilizaciones le corresponde a este paciente? El yeso largo para la pierna. Digamos que este es el uno, este es el 2 y este es el 3. El Podríamos decir que el yeso tercero, cilíndrico para la pierna, ¿Cuál? que Para ¿Cuál? mí sería el 2 para conservar la el 2 movilidad de Uno, la articulación del tobillo. Para mí uno, sería el 2. 2 y 3. El 2. Exactamente. Entonces, aquí dice yeso cilíndrico para la pierna, pero
basta con ponerle, sería una férula para inmovilizarlo, inguino, malleolar, desde donde está aquí la nalga, el glúteo, hasta los malleolos. Entonces, excelente. Ustedes le ponen una férula acá y el paciente queda inmovilizado. Y así ustedes recuerden que la inmovilización es parte del manejo del dolor. Eh, entonces, este fue el manejo que le dimos, ¿no? Le colocamos unos tornillitos que son de rosca parcial para hacer compresión sobre el fragmento. Esto se mira que le falta un poquito porque aquí todavía quedaba un poquito de cartílago, entonces ese no aparece en los rayos X. Y siempre, como solamente están colocados los tornillos, eh, siempre sería bueno aparte dejarlo inmovilizado. ¿Y este cuál sería el diagnóstico de este caso? Una fractura transversa de tercio medio de fémur derecho. Y este es como quizás tercio medio, tercio proximal, porque está bien en la zona subtrocánter. Este fue uno de los casos. Este lo operé hoy, pero no tengo el resultado todavía. Entonces, ¿alguna pregunta de los casos anteriores? Doctor, una consulta. En ese caso se utilizaría un clavo endomedular, ¿correcto? Exactamente, pero al final del curso quiero que cambiemos un poco esa mentalidad de decir lleva clavo, lleva placa, sino que vayamos más o menos al principio que yo quiero. Lo que quiero es que se rehabilite lo más rápido, que haga una reducción funcional, por ejemplo, no tiene que quedar anatoping y una que tenga una estabilidad relativa. Entonces yo le puedo poner lo que yo quiera, le puedo poner un clavo endomedular, le puedo poner una placa, de acuerdo a los objetivos que yo quiero. Lo ideal, está bien un clavo. ¿Por qué razón? Porque es más fácil, porque yo lo meto por acá, no toco el foco de fractura, se consolida más rápido, tiene bastante estabilidad y el paciente puede apoyar más rápido que una placa. Pero al final yo le puedo poner lo que yo quiera, de acuerdo al objetivo que yo quiera lograr. Pero el clavo sería, en este caso, el clavo sería lo mejor. Entonces, les quiero presentar a la doctora Rina Munguía, ¿verdad? Es nuestra invitada especial el día de hoy de la clase. Es doctora en Medicina General y Cirugía de la Universidad Católica, especialista en radiología e imágenes diagnósticas en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y aparte de ella es experta en ecografía musculoesquelética en la Universidad Francisco Vitoria en España. Esto es importante porque no todos los radiólogos eh, hacen, tienen, hacen estudios musculoesqueléticos. Entonces nosotros como ortopedas siempre vamos a confiar más en alguien que tenga más estudios, aparte de la radiología, más estudios en el área musculoesquelética y hace su práctica profesional en la Policlínica Munguía en Ciguatepeque, Comayagua, que lo recomiendo porque tiene unas imágenes de lujo que tienen prácticamente los diagnósticos se leen solos en esas imágenes. Entonces, bienvenida Rina. Voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si me escuchan. Escuchamos Sí, perfectamente. doctora. Bueno, Sí, se muy escucha. buenas noches. Es un gusto a todos estos muchachos ávidos de aprender. Gracias, Carlos, por esta invitación. Espero que sea del agrado esta pequeña presentación que quiero que quedan con algunas perlas más que todo sobre la idea básica de los estudios de imagen, ¿verdad? Voy a compartir. Les puedes hacer preguntas, a ver si les estoy Está enseñando bien, bien o no. perfecto. Sí. Me dicen si
logran ver la presentación. A ver, lo que quiero. Ahí dice compartir en las... Bueno, es que Sí, tenés Mac, ¿verdad? Mac no le sí, entiendo. allow to share screen. Ay, quiero ver. ¿Ya? ¿Sale al menos No. el escritorio? Vamos a ver. Studio Light. Mm, oh, sí. Abajo sale como participantes, Ahí, chat. Ah, ahí se ve algo. pero Sí, se pequeño, ve. ¿verdad? Ahí, no, lo Se que ve está rojo como... yo, ¿verdad? Así como encima, déjame ver. Ay. Sale allí. Alejandro sale ahí. Vamos a ver. Le voy a dar otra vez. Share screen. Allow to share screen. Ujú. De ahí, screen. Vamos a ver. Pues ya le di share screen. Entonces después dice share. Ajá. Haces clic ahí y ahí te tiene que aparecer las presentaciones. Mm. Pero no le sale nada. Solo no le sale Ah, nada. entonces primero entra a tu PowerPoint Ajá. Va. y Y pones compartir y copias el enlace. share. Ajá. Mm. No. Ahí solo que te manda la presentación, pero tendría que, porque. Doctora, creo que como le había hecho usted anteriormente, que había Ujú, salido ujú, la presentación y salía su pantalla en realidad de su computadora, el escritorio, entonces ujú. amplifica usted la presentación y así debería de salir ya. Bueno, entonces ya le di y hice que, que escoja el contenido no de la presentación, sino de la pantalla. Y dice apagado, pequeño y grande. Entonces le voy a dar grande. Y de ahí. Y eso fue lo que le di, pero no me sale. Ahí solo que lo hago con Chrome. Vamos a ver. Mm, No les Aquí, aquí absolutamente estoy nada. de regreso. Que estaba en una llamada. ¿No te has Pero conectado? no me he podido conectar, mira. Ajá. Eh, Allow to share screen. Ahora que copiaste en la Ajá, presentación, ajá. entonces ahora ponerle en compartir, share, y ahí te tendrían que salir las Pues ahí, presentaciones. sí, aquí ya tengo la presentación. Ah, ahí sí, Sí, ahí 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 sí, sí sí. está Hoy todo. sí, sí, todo. hoy Sí. sí, Bueno. ahí estamos ya. Bueno, bienvenidos a esta charla de interpretación de estudios de imagen de radiodiagnóstico. Lo que quiero es, bueno, medicina es tan amplia, ¿verdad? Pero el área de imagenología y diagnósticos es como la parte de imaginación de la medicina, ¿verdad? Nosotros tenemos tantos signos como el perrito escocés o el signo de la galleta de Oreo, o todo lo que se nos viene a la imaginación, pues pasa en radiología, ¿verdad? Tratamos de asociar lo más que podemos con lo que vemos, ¿verdad? Entonces, pero los objetivos de esta charla más que todo es comprender los principios básicos e interpretación en la radiología. Lo que quiero es que reconozcan todas las imágenes, cuáles son normales, y una vez vean 100 imágenes normales, comencemos a ver cuáles son los patológicos.
porque a medida que uno ve un estudio de imagen normal, de golpe vemos las cosas patológicas después. Entonces, también en todos los estudios de imagen tenemos que hacer un enfoque sistemático según la modalidad de imagen. ¿A qué nos referimos con un enfoque sistemático? Que yo en orden, al momento de ver una imagen, voy parte por parte. Y vuelvo a ver una imagen de otro paciente y voy parte por parte, así no se me escapa nada. Es decir, un protocolo de visualización. Todo esto en las imágenes también es importante integrar los hallazgos en el contexto clínico. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros en el área de radiodiagnóstico recibimos muchas órdenes médicas, una con las proyecciones inadecuadas, otra sin ningún dato clínico que nos pueda avalar. Entonces, muchas veces tenemos que indagar bastante qué fue lo que le pasó, dónde fue el trauma, cuándo fue el accidente y dónde le duele. Tantos datos importantes en una orden médica que se pasan desapercibidos, no nos lo dicen. Entonces, el hecho de integrar un contexto clínico hace un mejor diagnóstico radiológico. Bueno, las modalidades que vamos a ver son la rayos X convencional, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y el ultrasonido, ¿verdad? Esta es la cartilla de estudios que ustedes con libertad pueden pedir. ¿En qué momento pedirlos? Pues los voy a ir orientando, ¿verdad? Entonces tenemos una radiografía y vamos a hablar un poco sobre los principios básicos de la radiografía. Es un estudio de proyección bidimensional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se genera? Pues esto es a través de, en pocas palabras, porque no los quiero meter mucho en la física de radiología porque es bien compleja, pero en pocas palabras, esto es a través de un tubo de radiación que contiene un ánodo y un cátodo y al emitir energía, pues hay una nube de electrones. Este atraviesa nuestro cuerpo y para en ciertas densidades, luego formando una imagen y estas densidades pueden verse: aire, grasa, partes blandas, hueso y metal. Es importante la técnica y la proyección, es decir, tenemos que saber qué protocolo pedir para qué pacientes. Sabemos, una pierna se pide pues API lateral, un muslo se pide API lateral, el tobillo siempre traten de pedir 3 proyecciones, no solo 2, sino que pedir mortaja o pedir oblicua, ¿verdad? Porque muchas veces vemos otros hallazgos patológicos que nos ayudan. Entonces, buscar en cualquier bibliografía o también medicina basada en la evidencia, bueno, a esta parte del cuerpo, ¿cuál es el protocolo a pedir en los estudios de imagen, ¿verdad? Para que así tengan con mejor certeza. No es lo mismo una sola proyección o no se puede hacer un diagnóstico con una sola proyección, ¿verdad? Entonces, para que quede eso, qué técnica y la proyección. Y siempre avalarnos con el lado contralateral, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿verdad? En pacientes pediátricos hay un montón de huesitos que es importante compararlos con la otra mano, compararlos con el otro pie. Otras cosas, variantes anatómicas, ¿verdad? Tal vez algún huesito sesamoideo que nos parece alguna calcificación, pero en el otro lado lo tiene también. Siempre es importante pedir un lado contralateral en la medida de lo posible, ¿verdad? ¿Qué podemos ver en una radiografía? En la escala de grises y cómo se ve. Bueno, desde lo negro hasta lo más blanco. Entonces vamos en ciertas escalas. El negro, es decir, la radiolucidez, que yo sé que esos términos son un poquito complejos al inicio, son radiolúcidos, es negro, y radio opaco es lo más blanco, ¿verdad? O denso, por decirlo así. Entonces, negro vemos aire más que todo. La grasa la vemos en un término medio, ¿verdad? Es decir, isodensa. El agua ya la vemos un poquito más
radiopaca, el calcio aún más radiopaca, y lo más blanco posible en una rayos X es cualquier material metálico, ¿verdad? No sé si quedó claro la parte de la de grises. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. cualquier duda que en el momento la podemos ir dilucidando, ¿ok? Bueno, entonces tenemos una rayos X simple, ¿verdad? De pelvis, AP. Bueno, aquí está en rana prácticamente, pero lo que quiero ver es que notemos las densidades. Entonces, no sé si alguien me dice cómo se ve el aire en esta placa, en esta imagen, dónde lo ven, qué es y cómo se describe el aire. Es radiolúcido, probablemente Ah, provenga de colon o de la parte distal. perfecto, ok. Luego seguimos en la siguiente escala de grises, que es la grasa, ¿verdad? Aquí logramos ver un pliegue graso, ¿verdad? En tejidos blandos. Luego tenemos otra de densidad, realmente que aquí pues podemos ver agua cuando vejiga está llena, incluso se logra ver aquí como una silueta bien marcada. Para ver la densidad de agua, si lo quieren mencionar, ¿verdad? Y luego estamos con la densidad de calcio o ósea, que es radio opaco, y luego la densidad más alta, que es ¿verdad? Entonces aquí tenemos una prótesis de cadera, ¿verdad? Izquierda, la podemos ver bien colocada, hay un buen espacio de los componentes, ¿verdad? Tanto articular como intramedular, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, como ya les dije, el enfoque sistemático al momento de evaluar la radiografía. Uno, verificar los datos del paciente y la calidad técnica. Ustedes en cualquier institución que no presenten, que no tengan un servicio de especialidad en radiología o en ortopedia, están en todo su derecho de volver a repetir una imagen que no está bien hecha, ¿ok? Porque eso afecta el diagnóstico de cualquier paciente. Entonces, la calidad es bien importante, la verificación de los datos del paciente. En un día podemos tener a 3 Marías del Valle y con diferentes edades y es importante que verifiquemos. Otra cosa es el lado. También mandar en la orden que sepan el lado exacto donde está. Entonces, bueno, después de eso vamos a ir evaluando las estructuras, sobre todo en esta pierna, las estructuras óseas, ¿verdad? La alineación, que esté bien alineado, ¿verdad? La tibia, el peroné, la cortical y el trabeculado, es decir, el periósteo o el endosteo. Entonces, miramos bien la periferia de toda la imagen, del peroné. También toda la cortical la seguimos, incluso donde se ve sobrelapado, ¿verdad? Seguimos tercio medio y tercio proximal. Bueno, para verificar que una lateral esté bien tomada, es importante que se vea una sola silueta, por ejemplo, cuando hay dos estructuras iguales. Los cóndilos son estructuras iguales, tiene que verse una sola silueta para saber si esa imagen lateral está bien tomada, ¿ok? Luego los espacios articulares, ¿verdad? Femorotibiales en este caso, en la parte lateral, y las partes blandas, como decía el doctor en la clase previa. Rayos X no solo es para ver estructuras óseas, sino también hay bastante información en los tejidos blandos, ¿verdad? Bueno, los hallazgos frecuentes en trauma en rayos X, tenemos que saber el ABCD de las fracturas, ¿verdad? La A, que es la alineación y las partes blandas, ¿verdad? B o bone, que es el hueso o la corteza. C, el cartílago o las articulaciones. Si hay luxaciones o subluxaciones.
y la densidad, si hay fracturas patológicas, si hay osteopenia, si hay tumores, y los elementos externos, si hay material de osteosíntesis, si los tejidos blandos hay alguna alteración, si hay gas en los tejidos blandos, ¿verdad? Y signos indirectos también, como es decir, un derrame articular o un desplazamiento graso. Un derrame articular, ya les voy a ir, por ejemplo, aquí, ¿cómo podemos identificar un derrame articular en una rodilla? Bueno, aquí tenemos un espacio que se llama la grasa de Hoffa, ¿verdad? Aquí nos imaginamos el tendón rotuliano que va desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad tibia. Y en este espacio, ¿cómo dijimos que se miraba el agua? Por medio de rayos X. Radiopaco. Ok, No. perfecto. ¿Y la grasa, cómo dijimos que se miraba? Isodenso. Radiolúcido, sí. Bueno, isodensa combinada con radiolúcido en caso de la grasa de Hoffa, ¿verdad? Porque hay algunos vasitos aquí que están, entonces por eso se ve de esa manera. Y bueno, al momento de ser infiltrada, esto se va a ver mucho más denso o más radiopaco. Entonces ahí puede verse el tendón que esté un poquito más distendido y verse un derrame articular, ¿verdad? Y luego el trauma por medio de rayos X, por medio de radiografía. ¿Cómo describir una fractura? Uno, la localización, que es bien importante, ya sea si hay un componente intraarticular o si hay un componente extraarticular, si está en el tercio medio, en el tercio distal, o pueden decir diáfisis, metáfisis, en el caso de los niños pueden decir epífisis o epífisio diaficiaria. Importante la localización, ¿verdad? Luego la configuración, que eso imagino que ya como vi, Carlos, como les estábamos, ya están bien familiarizados. La configuración, si es simple, ya sea transverso o oblicua o con minuta, ¿verdad? El desplazamiento, es bien importante el desplazamiento. Y el desplazamiento lo vemos con una segunda proyección. Con una sola proyección, imposible que miremos si está desplazado o no una fractura. Puede ser polar, dorsal, anterior, posterior, si tiene componente de angulación o no. Como lo describí anteriormente, siempre comparar el lado contralateral, sobre todo en casos de pediatría, ¿verdad? Ok, entonces, lo básico con X, nos vamos a pasar a la tomografía. Bueno, no sé si tienen alguna idea de cómo se obtiene una imagen por tomografía. A grosso modo, tiene los mismos principios de rayos X. Es un estudio a través de radiación y este es un tubo o un gantry, genera radiación, ¿verdad? Y pega en la camilla a través de detectores que se encuentran alrededor del gantry. Entonces, estos generan la misma imagen en un ordenador, nada más que es multiplanar, es decir, varios cortes, tiene una mejor resolución espacial y tenemos ventanas. ¿A qué nos referimos con ventanas? Que hay formas de visualizar mejor una imagen. Para ver, por ejemplo, parénquima cerebral no lo vemos mucho mejor con partes blandas. Para ver fracturas, vemos mejor con una ventana ósea. Ya les voy a mostrar una imagen. Y parénquima pulmonar, pues con una ventana pulmonar. Es muy frecuente utilizar esta herramienta de imagen en trauma, ¿verdad? Y también tenemos una escala de grises, por decirlo así. Entonces, lo que quiero que queden es identificar las diferentes densidades en el cuerpo y cómo se logran ver por tomografía. De forma arbitraria, tenemos una unidad que se llama unidades Hounsfield, que es por el inventor del tomógrafo, ¿verdad? Estas unidades lo que nos dicen es que, ¿a qué nos orienta? Si vamos más con aire, con grasa, con metal, y vamos desde lo más blanco
hasta lo más negro, ¿verdad? 1000 siendo áreas con calcificaciones y incluso metal con un poquito más elevado, hasta áreas muy negras, que es decir, aire, ¿verdad? Entonces, esta es una ventana ósea, mire, para que logren identificar que se vean mucho mejor las estructuras óseas, ¿verdad? Y aquí tenemos una ventana de tejidos blandos, que aquí logramos ver más que todo las estructuras viscerales mucho mejor, ¿verdad? Y aquí tenemos una ventana pulmonar, para ver mejor el parénquima pulmonar. Aquí, donde tenemos encirculado, están las unidades Hounsfield. Si se fijan, este es el hígado, estos son cortes axiales en la tomografía, y logramos el hígado anda con una densidad o con unas unidades Hounsfield de 87. Y nos pasamos a la vesícula biliar con unas unidades más o menos de 6. Luego aquí tenemos la vértebra y andamos con unidades aproximadas de 400, ¿ok? Y tenemos parénquima pulmonar, que es aire, andamos con unas unidades de menos 845, ¿verdad? Esto muevo un poquito el ROI, que es en las unidades en un ordenador para ver en imágenes de tomografía, y puedo moverlo, pero siempre va a andar oscilando en negativo, ¿verdad? Si tengo aquí algún derrame pleural, pues va a subir la densidad, y entonces nos va a subir a 6, a 10, ¿verdad? En las unidades. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Quedó bien claro la escala de grises ya por tomografía? Una consulta. Sí, negativo, muy negativo, aire, grasa, muy positivo, unidad de Hounsfield, metal y calcio. ¿Ok? Una consulta, doctora. Dígame. En cuanto a las ventanas, Ujú. ¿usted vería que hay algunos tipos de ventana aquí en ortopedia? ¿Qué es lo que se pide exactamente cuando se quiere ver alguna parte ósea? ¿Se pide específicamente ventana ósea de tal estructura o cómo se Así que solicita? sistemáticamente el equipo ya uno puede modificar las ventanas. Uno, como radiólogo, siempre ve todas las ventanas posibles en una tomografía, ¿verdad? Siempre vemos en el protocolo de un estudio por ejemplo, una columna vertebral en el área de ortopedia, por decirlo así, vemos la ventana ósea, pero también vemos tejido blando, ¿verdad? Porque una fractura en columna vertebral, ya sea desplazado, ¿no? Queremos ver el canal medular, queremos ver también si hay algún hematoma epidural en el canal o algo, y queremos ver si hay sangre, ¿verdad? Entonces, todo eso con una ventana ósea no lo vamos a poder ver. Tenemos que tenemos que ver una ventana de tejido blando, pero eso es en la máquina. Uno solo hace un clic para ver ventana pulmonar, eso está en el ordenador de uno. Y en las placas, uno tiene que pedir al técnico, mire, sáqueme tantas imágenes en ventana ósea para que puedan ver la fractura, tales imágenes en tejidos blandos para que vean el hematoma de tejidos blandos. Eso viene parte del protocolo, pero ustedes, si tienen todas unas imágenes en tomografía y lo ven en su computadora, hacen clic en el área donde se cambian ventanas y ustedes van viendo que se cambia la imagen a ventana ósea o de tejido blando o pulmonar, ¿verdad? Por ejemplo, pulmonar les va a servir, si está en columna, de paso verle un poco el parénquima, a ver si no tiene un neumotórax, por decirlo así, o verle las costillas y si no tiene un neumotórax también, ¿verdad? Entonces, sí, en el protocolo de vistas se ven todas las ventanas posibles. No sé si quedó claro. En una orden, usted no, Sí, doctora. lo que puede hacer es, vaya, por ejemplo, es un trauma de columna, en una orden médica pide tomografía ósea de columna, y ya se entiende que el radiólogo tiene que ver también partes blandas, ¿verdad? Pero si fue un accidente, una tomografía ósea está bien.
Si usted quiere reconstrucciones 3D, pues le puede colocar ahí con reconstrucciones 3D, ¿ok? Eso sí lo puede dar en la orden médica. Y aquí Perfecto. tenemos una reconstrucción 3D, ¿ok? El trauma musculoesquelético, muchas veces nos quedamos cortos con una rayos X, ya incluso solo con 2 proyecciones. No sé si logran ver la diferencia entre un trazo aquí en el troquíter del húmero izquierdo, pues oblicuo pareciera, ¿verdad? Y luego hacemos una tomografía con reconstrucciones 3D y cómo les aparenta esa fractura. En lo particular, a mí me encanta porque no es lo mismo la imagen de las rayos X. Si yo me entro a sala de operaciones a operar esto y adentro me encuentro con esto, va a ser una buena sorpresa la que me voy a encontrar. Ujú. Entonces, es o sea, es mejor entrar con esta tomografía. Esta sería de reconstrucción, dijiste, ¿verdad? Ujú, 3D, sí, Sí, ya voy mejor preparado para claro. operar a este paciente. Sí. Sobre todo ver el compromiso articular también, o sea, tantas cosas. La verdad es que la información que siempre les digo a todas las personas que la rayos X es bien importante como estudio inicial, pero no como estudio que uno se quede por completo. Esta imagen me quedó de rayos X, con eso tengo, ¿ok? Siempre un estudio inicial, pero nunca un estudio que terminemos con ese, ¿verdad? Y también les incito que si un paciente, el primer estudio inicial de rayos X aparenta ser normal y la clínica grita lo contrario, no nos quedemos con ese estudio normal. Busquemos otras alternativas de estudios, ya sea una tomografía, ya sea un ultrasonido musculoesquelético, ¿verdad? Porque hay cosas que se ven en un estudio y hay cosas que no se ven en otro estudio, ¿verdad? Entonces, la clínica de ustedes es bien importante. Okay. Ahora nos vamos con la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética es como en el área musculoesquelética, siempre va a ser el estándar de oro para ver los blandos, sobre todo, ¿verdad? Y cómo funciona, en pocas palabras, bueno, es un magneto gigante, ¿verdad? Es decir, un imán. Y lo que anda buscando son los protones de hidrógeno en el cuerpo. Entonces, el magneto hace unas pulsaciones, se las emite o se las tira al cuerpo humano. El cuerpo humano hace un movimiento de protones de hidrógeno y luego vuelven a sitio normal los protones y generan una imagen. ¿Ok? Entonces, hay ciertas secuencias básicas, ¿verdad? Que son las T1, T2. En caso del área de ortopedia, el STIR es bien importante. El STIR es la secuencia que retira la grasa, ¿verdad? Es decir, la intensidad de la grasa. Entonces, todo lo que brille en un STIR tiende a ser patológico, por decirlo así. Entonces, la T1 es la secuencia anatómica. Entonces, como por decir el rastreo inicial se debe hacer con una secuencia T1. La T2 es ya para afinar un poco más y el STIR es para sustraer la señal de grasa y verlo con lo que nos queda, ¿verdad? No utiliza radiación ionizante, esto es bien importante. Aparte de eso, está claro que ahora ya se puede utilizar material de osteosíntesis porque hay equipos mucho más avanzados, pero antes, pues trataba de meter un paciente con material de osteosíntesis, ¿verdad? El paciente con marcapasos no se deben de enviar a resonancia magnética tampoco, ¿ok? Y aquí tenemos Mira las que ahora te quiero preguntar eso, porque ya diferencias. que me lo mencionaste, Ajá. eh, entonces sí se puede hacer resonancia a los que tienen material. Sí, pero tenés que
Por ejemplo, hay consultar con titanio el y equipo. acero. Ay, Ah, tenés que consultar con el equipo con el equipo que se va a usar. exacto, sí, porque no todos los equipos tienen como esa modalidad de poderlo utilizar, ¿ok? Excelente. Entonces, sí, y el material de osteosíntesis también, que cada vez, lo importante y lo claro es que no atraiga el magneto, pues, o sea, es un imán y si hay movimiento del material de osteosíntesis, pues eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Bueno, con las secuencias tenemos la T1 y la T1 que es la anatómica, vemos la grasa que se ve hiperintensa. En resonancia vemos, ya hablamos sobre intensidades, ¿ok? Entonces, la grasa en T1 se ve hiperintensa y en T2 la grasa se ve hiperintensa también. Y en STIR, si se fijan, sustraemos la grasa, se vuelve negra, ¿ok? Entonces, luego lo que nos importa en la STIR es el líquido, ¿verdad? Lo que brille es líquido. Luego, en T1 el líquido se ve hipointenso, en T2 el líquido se ve hiperintenso y en STIR se ve hiperintenso, ¿ok? Yo creo que es un poquito complejo, pero lo que quiero que vean y que logren con estas imágenes es la calidad de cada tejido que se ve, ¿verdad? De los tejidos blandos, que se ve mucho mejor, sobre todo columna, se logran ver mucho mejor con cada tejido. La resonancia en trauma, sobre todo rodilla, hombro, lo que vemos mejor es como el cableado interno. Eso es lo que creo que les quede claro, no solo lo óseo, sino todo el cableado interno, es decir, tendones, articulaciones, cartílago, todo eso se ve mucho mejor por resonancia. Aquí tenemos una resonancia de rodilla, ¿verdad? Si se fijan, bueno, si hacemos un esquema mental con una rayos X de rodilla lateral, este es un corte sagital, estamos viendo una imagen sagital de rodilla en STIR, porque si se fijan, hicimos saturación de grasa, ¿verdad? Y lo que brilla aquí es líquido y todo lo que contenga líquido, por decirlo así. Aquí tenemos la arteria poplitea, por ejemplo, brilla bastante, el cartílago del cóndilo, ¿verdad? Que brilla también, algunos vasitos aquí en la grasa de Hoffa. Pero lo que quiero ver, que quiero que noten es el cableado interno, cómo se ve mucho mejor. Aquí tenemos el ligamento cruzado anterior, que tiene forma de abanico, el ligamento cruzado posterior, que se ve, o sea, se ve sobrelapado, pero si sacamos 2 o 3 imágenes, lo logramos ver mucho mejor, que tiene forma como de codo, ¿verdad? Aquí logramos ver un poquito del tendón del cuádriceps y luego el tendón rotuliano. Entonces, lo que quiero es que vean la calidad de imagen de una resonancia, ¿verdad? Y, por ejemplo, en columna se ve mucho mejor, todo el canal medular se ve mucho mejor, los discos intervertebrales se ven mejor, si hay hernias, si hay protrusiones discales, se ven mucho mejor. En trauma, el edema óseo se ve espectacular en las imágenes, en STIR, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver un edema óseo? Si ya saturamos en un STIR, ¿cómo vamos a ver un edema óseo? El edema prácticamente es líquido en áreas, entonces lo vamos a ver hiperintenso también. Por ejemplo, cuando hay disminución del espacio articular femorotibial que pega cóndilos, que pegan los cóndilos, y se le ve el edema, ¿verdad? Y se ve hiperintenso. ¿Okay? Este reborde es cartílago para que no lo confundamos con líquido, que también contiene agua y entonces es hiperintenso. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones frecuentes de una resonancia magnética? En rodilla, rotura de ligamentos, ya sea cruzados, colaterales, lesiones meniscales, el menisco se ve mucho mejor, lesiones de cartílago articular y osteocondritis. En hombro,
las roturas de mango rotador, las inestabilidades del hombro, el labrum se ve mucho mejor, ¿verdad? Si hay tendinitis o si hay bursitis en una columna, como ya había dicho, las hernias discales, si hay estenosis del canal medular, radiculopatías, infecciones óseas es bien importante, ¿verdad? Los abscesos alrededor de una vértebra, en pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, los tumores y el trauma espinal. En muñeca y mano, las fracturas ocultas, como les dije, el edema óseo es bien, hace dirigir la vista a áreas de trauma, ¿verdad? Necrosis avascular también, lesiones del fibrocartílago triangular, en tobillo y piel, lesiones de ligamentos, tendinitis y fracturas por estrés, ¿verdad? Entonces, estas son en el área de trauma las principales indicaciones, ¿verdad? Y luego, bueno, el ultrasonido. El ultrasonido es una herramienta útil, inocua, no tiene radiación, es operador dependiente, eso sí, pero ayuda bastante en las manos indicadas, puede sacar de cursos terapéuticos, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que pocos la conocen, pero el tejido blando y el área musculoesquelética se ve muy bien por ultrasonido también. Bueno, pero ¿cómo funciona el ultrasonido? El sonido también es una onda mecánica que precisa de un medio para poder propagarse. Eso no se propaga al vacío. Y el medio en el cual se propaga el sonido son los tejidos de uno, ¿verdad? Las imágenes ecográficas se obtienen a través del transductor, gracias a su efecto que se llama efecto piezoeléctrico. ¿A qué se refiere con eso? Yo no sé si en el pregrado sabíamos que el cerebro del ultrasonido no es el monitor ni el teclado, sino el transductor, ¿verdad? Porque el transductor tiene unos cristales que precisamente hacen eso, tienen su efecto piezoeléctrico, ¿verdad? Que rebota el sonido en los tejidos. Esta propiedad la poseen los materiales cuando son comprimidos y generan una diferencia de potencial eléctrico en la superficie y eso da la imagen, ¿verdad? Como les digo, es operador dependiente. Lo importante del ultrasonido es que es una evaluación dinámica. No es lo mismo cuando pedimos una rayos X, una tomografía. En la tomografía no le pedimos al paciente, mueva la rodilla, señor. No, ¿verdad? Es un paciente que esté estático y cuando tenemos en un ultrasonido hacemos máximas rotaciones, flexiones, para ver mucho mejor el movimiento de los tendones o ligamentos, ¿verdad? Es útil para partes blandas y para infiltraciones, para guías de infiltraciones o biopsias, es de bastante utilidad. Bueno, entonces aquí tenemos imágenes para que se familiaricen un poco, ¿verdad? Por ejemplo, un trauma en el tendón de Aquiles, podemos ver la integridad. Aquí tenemos el tendón de Aquiles, ¿verdad? Si se fijan, tiene su patrón fibrilar continuo, ¿verdad? Si existiese una rotura, ya sea completa o parcial, aquí se miraría un área hipoicogénica, ¿verdad? Y rota prácticamente. Si ponemos la cajita de color, que eso ve los vasos, las estructuras vasculares, vamos a ver si en el trauma reciente, una hiperemia vascular, hay mucho líquido, si hay roturas en el tendón, ¿verdad? Y esta es una vista longitudinal, movemos el transductor y aquí tenemos una vista transversa. Luego aquí tenemos otra imagen del tendón rotuliano, ¿verdad? Esta es una vista longitudinal del tendón rotuliano. Aquí está la protuberancia tibial y luego aquí la rótula. Entonces, aquí está la grasa de Hoffa, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es un tendón continuo normal, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, bíceps braquial en vistas transversas y longitudinales. El músculo se describe como, siempre hay una unión miotendinosa, un tendón conjunto que une la fascia del resto de los músculos
pero la apariencia ecográfica es como una pluma de pájaro, por decirlo así, el patrón fibrilar que tiene. Cuando existe esa pérdida de patrón fibrilar, pues hay algo que hay que buscar, algo patológico, ¿verdad? Entonces, bueno, el ultrasonido musculoesquelético, creo yo que no se le ha dado mucha oportunidad, pero que poco a poco vamos a ir inculcando a los pacientes y a los médicos que indiquen sobre todo cuando una rayos X aparenta ser normal o aparenta que tiene edema de tejidos blandos. Detrás del edema hay un montón de cosas que se pueden sacar a través de un ultrasonido musculoesquelético, ¿verdad? Este se realiza con un transductor lineal y entre mayor frecuencia tenga el transductor lineal, pues mayor resolución se ve en las imágenes, ¿verdad? Podemos ver espacios articulares, la integridad del cartílago, la longitud cómo se mueven bien los ligamentos, el líquido, ¿no? Los tendones, si están rotos, si hay roturas parciales, si hay roturas completas. En las roturas completas se ven los cabos sueltos. Tantas cosas que se pueden sacar a través de un ultrasonido muscular. Y bueno, para ir avanzando en el tema, la integración clínico-radiológica. Yo quiero que les quede bien claro que siempre todo paciente debe correlacionarse con la historia clínica, no quedarse solo con ciertos datos nada más. Cuando se integran los datos clínicos, a nosotros nos proporciona una visión mucho más completa y mejora la calidad de atención del paciente. Conocer las limitaciones de cada método, cuándo pedir mejor una tomografía, cuándo pedir mejor un ultrasonido, cuándo pedir rayos X. Que les quede también claro que siempre ver la rayos X como un estudio o una herramienta inicial, que el abanico de posibilidades en el área de imágenes es mucho más amplia que una rayos X. La comunicación efectiva con el departamento de radiología. Por ejemplo, va en una historia clínica, mire doctor, se me olvidó que una fractura hace tanto, ¿verdad? Y yo viendo esa área ahí en rayos X, que al inicio uno puede pensar que es un tumor óseo, ¿verdad? O tantas cosas que si no se integran con los datos clínicos, se pueden ir varios errores. Entonces, para uno como radiólogo es bien importante que sus referencias vayan bien descritas, ¿verdad? Y luego los errores frecuentes, no hacer un método sistemático. Siempre ustedes que revisen una imagen, revísenla por completa. Existe un error en el área de radiología bien frecuente que es cuando uno hace un diagnóstico o cuando los ojos focalizan a lo más llamativo, todo lo demás pasa a ser secundario y no tiene por qué ser así. Lo más llamativo está bien, nosotros hacemos siempre una imagen, vemos una imagen y le hacemos como un fly-through o un escaneo y luego vamos detalle por detalle, ¿verdad? Al protocolo que hemos aprendido en alguna manera. Entonces, ustedes también, cuando reciban una imagen y no tengan algún informe radiológico, de manera sistemática voy a revisar el tercio distal del fémur, los cóndilos, el espacio articular, las corticales y cómo está la congruencia articular, qué estructuras anatómicas hay. Bueno, está la rótula, cómo está la rótula, está el peroné, cómo está la tibia, ¿verdad? Describir bien todo, ¿verdad? Y luego nos vamos a los tejidos blandos. Entonces, pero entre más sistemática y lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir, cada vez que ven una imagen, no se les va a pasar más cosas, ¿verdad? Entonces, y también que hay hechos, y no ignorar los hallazgos incidentales relevantes también, ¿verdad? Y caso clínico, yo creo que me quedé como bien con el caso clínico, bien básico, pero quería que entendieran más o menos cómo en cada imagen se ve de manera distinta, ¿verdad? Entonces tenemos un paciente masculino de 48 años, su ocupación es albañil, tiene antecedentes de sobrepeso sin ninguna enfermedad reumatológica conocida y su motivo de consulta es
la rayos X perdón, el dolor de rodilla derecha de 6 meses de evolución. Entonces, tenemos una cantidad de imágenes. No sé qué me quieren decir de estas imágenes de la rayos X, del ultrasonido, de la tomografía y de la resonancia. ¿Qué podemos ver? Son hallazgos bien sutiles, que es un paciente joven de 42 años, que podemos visualizar. Bueno, en la radiografía lateral veo Ujú, que se mira como un edema también, ¿verdad? ujú. Como rayo lúcido. ¿En los tejidos blandos? Sí, ¿O en dónde? sí, los tejidos blandos. Ok, perfecto. Bueno, en la P, en los cóndilos podemos ver osteofitos sutiles, ¿verdad? El espacio, como ven, espacio femorotibial. Una pregunta, no tiene, no, Dígame. es sin historia de trauma, ¿verdad? Solo es el Ajá, dolor. no, solo es el dolor, solo es el dolor. Debe haber reducido el espacio articular. ¿Verdad? Ajá. Si se fijan, hay un poquito de esclerosis también, ya en el platillo tibial. Quiere decir que ya hay un contacto frecuente, ¿verdad?, entre el cóndilo y la tibia. Y este espacio como en el femororotuliano. ¿Ven contacto óseo? Pareciera que sí hay como contacto óseo. No debería de haber, en una lateral no debería de haber. En la axial, como hay una flexión, este es un estudio especial para que lo puedan pedir también. Esto es para ver la configuración y sobre todo si hay desplazamientos o condromalacia, ¿verdad? Si hay desplazamiento o subluxaciones de la rótula. Entonces pueden pedir esta axial. La axial se ve normal, ¿verdad? El espacio es un poquito más conservado por el tipo de flexión que hace, pero con la lateral ya podemos describir que está reducido, ¿verdad? Y en el ultrasonido, ¿qué podemos ver? Yo sé que hay el texto, pero si alguien me describe qué es lo que se logra ver por ultrasonido. En el ultrasonido lo que logro ver es esta como colección aquí, anecoica, si se fijan, lo negro en ultrasonido es agua, ¿verdad? Entonces, este es un derrame articular, ¿verdad? Hay un engrosamiento sinovial. Si se fijan aquí, la sinovia tiene que estar una pequeña línea fina y está este como material ecogénico que hay aquí. Y la irregularidad meniscal, pues la verdad que no sé, no podría decir yo que hay una irregularidad meniscal, pero en otras imágenes transversas del menisco sí podríamos. En la resonancia magnética, aquí hay un poquito de líquido, o sea, sí coincide el derrame. Si se fijan, aquí se ve mucho mejor, ¿verdad? Probablemente este corte no lo logré ver tanto, ¿verdad? Tal vez si al movimiento o al ver las imágenes por completo, podemos ver más atrás un poquito más de derrame articular, ¿verdad? El edema óseo subcondral, aquí también hay edema óseo subcondral. Las lesiones en el menisco medial sería acá, si se fijan, está un poquito protruido, ¿verdad? Y los grados de lesión del menisco medial, la condropatía tibial medial, el edema óseo, los meniscos se ven mucho mejores. La verdad es que esta no es pues las imágenes para que logren ver los meniscos. En otra ocasión les podría mostrar cómo se ven mejor los meniscos. Pero lo que quiero que identifiquen la cartilla en el mismo paciente con diferentes estudios, ¿verdad? La tomografía acá en un corte coronal, aquí hay calcificaciones, ¿verdad? Los osteofitos, siempre espacio, ¿verdad? Reducido. Y el derrame aquí le demos un poquito de tejidos blandos, ¿verdad?
Entonces, este sería el caso de este paciente. Y para que quedemos con mensajes claves, la interpretación siempre debe ser sistemática, elegir la modalidad adecuada según la sospecha clínica. El trabajo en equipo siempre va a mejorar el diagnóstico y ante una sospecha clínica alta y un estudio imaginológico inicial normal, siempre escalonar a otro estudio, ¿verdad? Las referencias bibliográficas aquí las tengo. Y luego, pues, Carlitos me dijo que pusiera algún de dónde trabajaba o qué hacía o dónde estaba. Entonces, estamos aquí en el Centro de Imágenes de Policlínica Munguía, en Cihuatepeque, en el barrio San Miguel. Y este es el número con el cual nos pueden contactar, el 9202-1972. Importante que guarden Dígame, el contacto porque denle ahí un screenshot o lo son, que sea ahí para... porque son imágenes de buena calidad y siempre vamos a tener que solicitar estudios de imagen. Siempre vamos a tener dudas o siempre vamos a tener que solicitar la tomografía es bastante buena la imagen, entonces Les voy a dar guarden un... el contacto. Ujú. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, bueno, ya te lo voy a contestar si quieres. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sospecha de tendinitis o bursitis, en la presentación yo vi, ¿verdad? Que el estudio, pues, una de las indicaciones para resonancia era sospecha de tendinitis, pero nosotros podríamos mandar perfectamente un ultrasonido Uy, primero. perfecto, sí, 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 ¿verdad? perfectamente, sí. Como estudio inicial, si el ultrasonido no queda tan concluyente, sí podemos escalonar una resonancia magnética, pero de entrada sí podemos pedir un ultrasonido, ¿verdad? El ultrasonido se queda corto en estructuras con bastante profundidad, ¿verdad? Cuando las bursas están muy profundas, pues no podemos llegar hasta esas, pues sí, pero por ejemplo, hombro perfectamente, rodilla perfectamente, ¿verdad? Bueno, tantos lugares, pero sobre todo sitios muy profundos a veces cuesta con el ultrasonido, pero de entrada puede pedir ultrasonido esquelético y lo describen de esa manera, ¿verdad? Como ultrasonido musculoesquelético, porque en algunos lugares, no en todos lo hacen definitivamente, pero si piden solo ultrasonido de tejidos blandos, ponen algunos médicos solo van a hacer como los cortes longitudinales y transversos y no van a ver estructura por estructura como un ultrasonido musculoesquelético, ¿verdad? No sé Aprovechando la pregunta que hicieron ahí, qué. por ejemplo, no es parte del tema, pero en las Ujú. roturas de manguito rotador, el supra y el infraespinoso, Sí. lograr verlo bien con el ultrasonido. Uy, perfecto, sí, el Se mira supra bien. espinoso, sí. En la parte posterior se logra ver el infraespinoso y el supraespinoso en la parte anterior. Hacemos incluso movimientos como dinámicos, ¿verdad? Porque a veces hay, ya sean en la superficie articular o en la superficie bursal, solo hasta que el paciente hace ciertos movimientos se logra ver las roturas, ¿verdad? Pero sí hay un Pero se sitio logra ver, por perfecto. ejemplo, si es una rotura parcial, Ujú. Sí, se logra ver. se logra ver. Las roturas parciales, siempre hay alguna integridad de fibras, ¿verdad? Y las roturas completas, pues sí, ya se ven cabos sueltos, incluso hay roturas completas que de entrada uno ve que el tendón no está. Entonces ya hace movimientos con el paciente, entonces ya va encontrando los cabos sueltos, ¿verdad? Entonces, sí se puede ver el supraespinoso. Y en la región anterior, donde va Ujú. la porción larga del tendón del El bíceps, también bíceps. se logra ver. Ujú. Perfecto, sí, la porción También, larga del bíceps se ve súper bien. Incluso si no excelente. tiene como roturas, pero si está subluxado, arriba justo entre los cóndilos, entre los troquíteres, perdón, hay un ligamento transverso que detiene la porción larga del bíceps. Y si se sale de ese ligamento transverso, está subluxado y no necesariamente tiene que estar roto, pero está fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, eso se menciona también con la porción larga del bíceps. Yo tengo, Excelente, porque tenemos bastantes pacientes, pero no todo el mundo puede pagar una resonancia. Claro, Entonces,
Doctores, fíjese que yo trabajo o doy el servicio médico a una finca bananera y en el Ujú, último mes me llegaron dos pacientes, pero uno ya a los 15 días y el otro al mes con el ujú, signo de Popeye. ujú. Entonces yo quería saber si es ideal que yo lo mande primero al ultrasonido o directamente la cita con el ortopeda. Por la evolución, porque ellos llegan porque empezaron con parestesias o debilidad muscular. Ujú. No, perfectamente. Yo puedo evaluar el, de las dos maneras. Ustedes pueden tener el juicio de pasarlo a ortopedia, pero ortopedia siempre les va a pedir un ultrasonido también o una resonancia, ¿verdad? Sobre todo para ver lo que yo les puedo brindar es una, qué tan roto está el músculo, ¿verdad? Qué tanta distancia hay entre músculo, cómo está el líquido, ¿verdad? Si ya es un líquido que lleva bastante evolución, cómo está la colección, todos los hallazgos asociados, ¿verdad? Pero sí, perfectamente, vaya, si el ortopeda no está, no llega en cierto tiempo, pero usted puede ir avanzando con el ultrasonido y el ortopeda le va a ayudar el ultrasonido, pues lo puede pedir de entrada. Y eso es lo importante del curso, que puedan obtener como estas nuevas herramientas. Y obviamente a mí me beneficiaría mejor que ya el paciente llegara con los estudios. Avanzamos más rápido con él. Muchas gracias. Sí, es que era una duda porque la mayoría me decía, no, vos mandalo al ortopeda y ella le van a pedir las cosas, pero yo pensaba igual que es ideal que llegue ya con el estudio hecho. Sí, es que usted tiene su criterio y recuerde que también hay personas y es normal que no van a saber qué estudios pedir. Y es normal porque dependiendo de dónde trabajemos nosotros y la experiencia que tengamos. Si usted no sabe qué estudios pedir, entonces pues pregunte o mándelo. Pero si usted ya sabe, por ejemplo, recibió esta charla, más o menos sabe qué pedir, entonces ya se puede ir avanzado el paciente con ese estudio. Sería perfecto. Por ejemplo, si me lo mandan a mí y solo me ponen la impresión diagnóstica que ustedes tienen, yo veo qué estudio le puedo realizar también, ¿verdad? Entonces, con los tejidos blandos. Pues, Excelente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, dudas. Bueno, Rina, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que ya es hora de sí, estar descansando, ya pero dormida. apre- aprendí algunas cosas y repasé otras. Entonces, Me alegra muy mucho. beneficioso. Así que muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que podamos repetir otra charla en otro momento Perfecto, y ¿no? vamos a estar pendientes ahí. Bye. Bueno, un gusto. Sí. Saludos a todos. Cuídense. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas Gracias. Muchas noches, gracias, doctora. Gracias, doctora. doctora. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches. Muchísimas Doctora, gracias, muchísimas gracias. doctora. Buenas noches. Bueno, entonces ya quedó los de las tareas, ya está claro, ¿verdad? Sí, Para el Eh, doctora. lunes es lo de las inmovilizaciones. eh, los grupos ahí que tienen en el WhatsApp, creo que son tres grupos para lo del artículo de los antibióticos en fracturas expuestas. Y cualquier duda estamos ahí dispuestos a contestar en el grupo. Entonces, alguna duda que tengan, algo más, algún comentario. Sí, yo tengo dos preguntas. Ujú. La primera era pues de la primera parte que vimos con usted y era respecto a en cuánto tiempo es recomendable que un paciente pueda iniciar terapia o fisioterapia. ¿En cuál de los casos? Por ejemplo, en la fractura de fémur que vimos o en la Ok, fractura de cúbito mire, que vimos. la literatura es bastante clara. Operamos al paciente muchas veces para iniciar terapia lo más rápido posible. Entonces, la terapia, los mismos manuales pueden decir que pueden comenzar inmediatamente el mismo día o el día siguiente, pero recuerde que es gradual.
Por ejemplo, si vamos a operar un fémur, una fractura de tercio medio de fémur, perfectamente, y si quedó, la cirugía tiene que quedar muy bien estable, que no se mueva para nada, pusimos un buen implante, quedó muy bien reducido, entonces podemos empezar la terapia de movimiento de la rodilla, movimiento de la cadera, perfectamente el mismo día o el día siguiente, ¿verdad? Y después cada etapa va a ir incrementando o la fuerza, el movimiento, pero la terapia comienza como tal el mismo día o el día siguiente. Ese es el objetivo de muchas veces de operar a un paciente. O si tenemos un paciente, por ejemplo, una fractura de tobillo que le ponemos un yeso, entonces ese yeso va a estar el paciente movilizado más o menos de 6 a 8 semanas. Ahí sacrificamos una articulación. En cambio, si lo operamos, el Ujú. paciente puede empezar terapia lo más rápido posible. Esas son las ventajas de operar o no un paciente en el área de ortopedia. Quizás a veces no va a poder mover una articulación, pero va a poder mover otras articulaciones. Entonces no tiene que sacrificar toda la extremidad. Entonces lo ideal es comenzar lo más rápido posible. Ok, ok. Entonces, posteriormente a la operación, ese paciente no queda inmovilizado como tal, sino que queda sin la inmovilización para poder iniciar terapia. En la mayoría de veces sí. En otras veces, cuando son patrones de fracturas muy específicos que están muy multifragmentados, por ejemplo, una fractura de extremo distal de radio que está muy multifragmentado, que creemos que la fijación interna no es suficiente, entonces le podríamos colocar una férula de protección. Pero es individualizar cada caso, pero lo ideal sería lo más rápido posible. Ok, está bien. Ah, y la otra pregunta. Porque imagínense Ok. que operemos un Ujú, paciente ujú, y lo dejemos inmovilizado, entonces ujú, no tiene ningún sentido, se va a atrofiar los músculos, ujú. ese sería un problema. Rigidez de las articulaciones. Ok, y mi otra pregunta era respecto a radiografía, que era con la doctora, pero no importa. Era más que todo, muchas veces el costo que podrían tener estos estudios de imagen. Idealmente, creo que eh, tanto las tomografías como las resonancias pueden crear una imagen más completa, como usted decía, para poder visualizar la fractura, pero muchas veces el detalle que yo puedo apreciar con estos, una es el costo que puedan tener y la segunda es que la radiación versus la de la radiografía es hasta 500 veces más. Sí, yo pienso que lo mismo, es importante que se consiga en el manual de fractura porque no en todos los casos vamos a solicitar tomografía. En la Ujú, mayoría de los casos, por experiencia propia, con una radiografía va a ser suficiente. Pero van a ujú, haber algunos casos, por ejemplo, que involucran una articulación o que la radiografía no me da la suficiente información para hacer una planificación preoperatoria o definir un tratamiento, entonces pido una tomografía. Pero no hay que saberse todas las indicaciones. Búsquese el manualito cuando tenga duda y se revise si es indicación una tomografía o una resonancia. A mí me pasa mucho. O sea, yo ujú, quisiera muchas veces pedir una tomografía, pero la mayoría de los pacientes no tienen la facilidad económica de hacerlo. Entonces me tengo que conformar con una radiografía. Entonces ahí toca individualizar también cada caso. ok, O de la radiación, pues ajá. allí no les Ok. sabría decir. Ok, el manual fue el que nos recomendó la clase pasada. Sí, se los voy a poner en la próxima clase para que lo recuerden, porque aquí no se ve muy bien, pero es este manual de fractura, se llama. Eso lo Excelente. venden en la librería Universo. En la otra clase se los pongo si quieren. Ok, Es bastante funcional para los que trabajamos en emergencia o si estamos solos en alguna clínica. Como esas cosas raras de pediatría, no me acuerdo cómo se llaman, unos manualitos ahí que los le de dicen, Washington. ajá, todas esas cosas raras. Entonces existe uno de ortopedia también que funciona bastante bien. Ok, ¿cuál es el nombre del autor para también poder, La doctora Rina Munguía. del manual de fracturas? Ah, no, 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 de manual me preguntó.
Perdón, ve que la autora se llama Manual de Fracturas de Kenneth Cowell. Ok, Es el Universo en Tegucigalpa, donde venden todos los libros de medicina. ok. Y también está en versión digital también, solo que yo soy vieja escuela, yo todavía uso papel. Ajá, está bien. Muchísimas gracias, doctor, por su ayuda. Sí. Entonces, ¿algo más? Doctor, Bueno, oh, entonces, sí. no sé si más adelante vamos a hablar de los tipos de, o sea, de qué material son las estructuras, las placas y todo eso que usan en Sí, ortopedia. sí, sí. Ah, ok. Hay una clase, sí, hay Ah, una ok. clase de eso. No lo vamos a profundizar mucho, pero para que sería parte, hay que conocerlo porque es parte del tratamiento de las fracturas. Pero sí, más adelante va a haber una clase. Ok. Sí. Bueno, estuvo muy buena la clase. Muchas gracias a todos. Descansen, estudien y que tengan mucho éxito en el trabajo. Cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches para todos. Bye. Gracias.